Nadia vivía fríamente en el viento frío de febrero. Recientemente hubo un deshielo, salió el sol, las gotas tintinearon en las aceras, aparecieron charcos. Una sensación completa de que había llegado el comienzo de la primavera. Incluso los pájaros en las calles cantaban más alegremente. Nadia estaba así feliz que el invierno ya pasó. El primer invierno que la niña vivió en la calle fue un día largo, frío y nevado, hasta que tomé el riesgo de mudarme del lugar donde pasé el invierno en la ciudad. Ahora hace calor, ahora se puede vivir en la ciudad. Simplemente hay más oportunidades de sacar provecho de algo sabroso y nutritivo, tiendas, cafeterías, restaurantes. En los botes de basura cerca de estos establecimientos siempre habrá productos alimenticios con fecha de vencimiento reciente. El plato de ayer que ya no se puede servir a los clientes porque tuvo hambre todo el invierno lo pasó mal. Vivió en una casa abandonada en Dachny. Lo visité en otoño e inmediatamente me di cuenta de que el lugar no tenía dueño, estaba muy descuidado y en mal estado para la niña. Eso era exactamente lo que Nadia necesitaba aquella noche de principios de noviembre. Muy pronto comenzarían las heladas, se avecinaba un invierno largo y frío. Ella necesita algún tipo de refugio y en esta casa había incluso una estufa, afortunadamente, y la trabajadora Nadia sabía calentar. Aprendió de los Abel y bueno, al menos por algo gracias. La niña movió fríamente sus hombros a lo largo de ella. De regreso, la piel de gallina recorrió a la multitud. ¿Cuál fue la razón? El frío de febrero o los recuerdos familiares en los que Nadia tuvo que pasar años. La niña misma no lo sabía, tal vez de repente Nadia nunca había visto a sus padres. Ni siquiera puedo imaginarme qué clase de personas eran. Y la niña nunca sabrá quién es su madre y, sobre todo, quién es su padre. Después de todo, han pasado años desde el momento en que envolvieron a su recién nacido en una bolsa de plástico y lo arrojaron a la basura. Ahora hay cámaras en todas las casas. Tal truco difícilmente habría funcionado, ya que su madre nunca las necesitó, probablemente. El padre percibió esto como un malentendido molesto. El problema es un lastre del que debemos deshacernos rápidamente. Nadia creció en un orfanato, maestros indiferentes, niñeras y enfermeras irritadas. No fue fácil para los niños amargados, pero Nadia siempre tenía una cama limpia y comida. Los adultos se lo recordaban a la antigua usanza, pidiéndole gratitud. La niña no conoció otra vida y por eso dio todo por sentado hasta cierta edad. Ni siquiera pensó que muchos otros niños viven de una manera completamente diferente. Tienen padres cariñosos que los aman y protegen a estos afortunados, los abrazan, los besan antes de dormir, apoyarlos en situaciones difíciles. Si de repente lloran por algo a medida que crecen, Nadia entendió cómo. La vida está bastante organizada. Naturalmente, tenía dudas. La curiosidad de las niñas fue satisfecha principalmente por los residentes mayores del orfanato. Algunos de ellos incluso tuvieron experiencia de vivir en familia. Se hacen en casa. Somos del orfanato, explicó en voz alta la delgada Alionka. Tienen padres, pero fuimos abandonados, eso es todo. Me involucré en la conversación. El pequeño Slavik recientemente terminó en un orfanato, lloró mucho, no se comunicaba con nadie, estaba casi en completo silencio. Y de repente no pudo soportarlo y comenzó a hablar. Tengo una buena madre y buen padre, pero chocaron un auto. Por eso vine aquí para que nunca más me abandonaran. Después de un tiempo Nadia descubrió cómo ella misma terminó en un orfanato. El velo de los secretos lo levantó Semionovna, una de las niñeras más locuaces. Sucedió de noche, Semionovna, a lo que parece, luego bebió demasiado, hubo una especie de fiesta, la gente estaba celebrando. Tranquilamente en el vestuario la niñera a la hora acordada fue a visitar a los estudiantes. Bueno, resultó que Nadia no estaba durmiendo y la niña se despertó porque tuvo un sueño terrible. Esto le pasó a ella. Nadia tenía entonces entre años cuando vio que el estudiante no dormía. Semionovna no estaba contenta. ¿Por qué miras la noche en el patio?, dijo la anciana con severidad, arrugando las cejas con enojo. Ahora me voy a dormir. La niña prometió que era mejor no discutir con Semionovna, porque tenía una mano sorprendentemente dura. Mira, me despertarás a quien castigaré. Lo entiendo, susurró Nadia. Se regaña mentalmente por no tener tiempo de fingir estar dormida, pero Semionovna ya había terminado. Si caminas por aquí, ella te cuida como si fueras basura y seremos aplastados hasta convertirlos en un pastel por tu culpa. A Semionovna no le gustaban los niños, vicepremio Ira. Nadia no lo sabía, tal vez no llevarían a la mujer gruñona a otro lugar. Después de todo ya tenía una edad respetable, pero el hecho seguía siendo un hecho.
Semyonovna no solo era indiferente a los niños, sino que por algo los odiaba. Esto solo se aplicaba a los huérfanos. Nadia no podía saberlo, todos ustedes, niños, son borrachos. Y personas marginadas, Semyonovna continuó transmitiendo, estas palabras ya se aplicaban a Nadia, la mujer claramente estaba abriendo su alma, hablando al vacío, nada que valga la pena saldrá de ti, futuros parásitos como tus parientes, y las naranjas no nacerán en los álamos. Es porque solo contigo anda así, por ejemplo, tu querida madre te tiró a la basura e hizo lo correcto. Pues quien te necesita aquí en este mundo si tu querida madre no viene, ese abuelo debió buscarte enseguida, no podía dormir, ¿verdad? Corrió a sacar la basura a la Sam y luego no ibas. Si hubiera llegado a tiempo, tendrías menos problemas para todos. ¿Estás hablando de mí? Nadia se animó, en otras circunstancias no se habría arriesgado a hablar con Semyonovna. Pero ahora hablaba de su pasado descubierto, era imposible permanecer en silencio. De lo contrario, ¿de quién está hablando Semyonov? Dirigiéndome llena de desprecio que la verdad fue tirada a la basura, la voz de Nadia tembló, las lágrimas brotaron de sus ojos, de repente se sintió tan herida y herida. Todos los niños locales que no conocían a sus padres fantaseaban mucho, en el orfanato, salvando a su hija, por supuesto, y la niña esperaba que algún día su madre viniera y la sacara de este terrible lugar y de repente esto. Entonces no lo sabes, Semyonovna se sorprendió, todo el equipo lo sabe, nadie se lo dijo antes de que Nadia negara con la cabeza. Semyonovna sonrió con picardía. Bueno, solo sé que eso significa que sí. En la basura, tu abuelo te encontró y te trajo aquí, al orfanato. Tu madre te dio a luz y te desechó inmediatamente. Algún tipo de borracho, obviamente. Así eres, algo que nadie necesitaba desde que nació, como el resto. Semyonovna dejó claro que era un placer mirar el rostro molesto de la niña, llenó su historia de detalles, contó sobre la bolsa de plástico sucia del supermercado en que estaba envuelto el recién nacido, contó cómo buscaron a su madre por toneladas y al vagabundo y nunca la encontraron, y agregó detalles de: en tu primera infancia recibiste muchos diagnósticos, pensaban que permanecerías discapacitada si sobrevivías, tu madre claramente bebía y fumaba durante el embarazo, por lo que no eliminaron muchas enfermedades infantiles. Y ahora que eres grande, ¿quién necesita ya un caballo así? Semyonovna se fue y Nadia no pudo dormir durante mucho tiempo, continuó ignorando las palabras de la niñera, tal vez Semyonovna le mintió. Tal vez estaba provocando deliberadamente a Nadia para que la lastimara. A la mañana siguiente, la niña reunió el coraje para acercarse a una de las maestras, Claudia Petrovna. Trabajó en un orfanato durante mucho tiempo, definitivamente debería conocer su historia. Claudia Petrovna lo confirmó todo. Sí, en realidad un señor mayor te encontró en un bote de basura, sin querer, incluso quiso llevarte más tarde y criarte como a una hija o mejor dicho como a una nieta, pero ¿quién le daría un hijo a un anciano solitario? Es cierto que Nadia desde el principio la madre no la necesitaba, la arrojó a la basura como si fuera basura, la niña comenzó a llorar. Ese fue el final de sus sueños de infancia de encontrar repentinamente a sus padres Alionka, que ya tenía años. Viejo, si se le acerca. Alionka se sentó junto a Nadia en el comedor, no es que fueran amigas, las chicas tenían edades demasiado diferentes para una amistad completa, pero Alionka trataba a Nadia con cierto cariño. Alionka ya tenía una hermana menor, la niña la amaba mucho, la cuidaba, y luego alguien, uno de los invitados de su madre dejó a Alionka en la mesa, sin apagarse, ella solía decir que no sentía pena. Para su madre, ella bebía, no se preocupaba por sus hijas, se llevaba a sus muchos amigos y caballeros a casa, organizaba fiestas desde la noche hasta la mañana, pero su hermana Panya y Elena estaban aburridas. Realmente, Nadia probablemente le recordaba a su hermana de alguna manera, al menos Alionka era la única en el orfanato que trataba a Nadia con cariño. Y ahora, al notar a una persona llorando en el comedor, ¿qué te pasa? Volvió a preguntar, ¿los niños están sufriendo o la maestra castigó a Nadia? Le contó todo a su amiga mayor y sonrió con tristeza. Bueno, ¿qué pasa con eso? Todo el mundo aquí tiene historias feas, al menos te dejaron en la basura inmediatamente después de nacer, estoy de acuerdo desagradablemente, pero la madre Sorokin realmente les dio un biberón a los Alenka Gans. Su abuela quería vendérselo a Sergeev, e incluso puso un anuncio en el periódico. ¿Por qué es así?
Porque los padres no necesitan hijos, no lo sé. Alionka se encogió de hombros y acarició la cabeza de Nadia. Bueno, sucede. Yo también pienso mucho en esto. Y imagínense. Imagínate que nunca tuviste padres así. Es más fácil, de alguna manera, como si siempre estuvieras ahí, no rechazaras nada. Nadia luego se ocupó de sus sentimientos. ¿Y qué más le quedaba? La vida diaria en el orfanato seguía con normalidad: madrugar, hacer ejercicio, estudiar, clases de gimnasia, y de repente pasó esto. Lo que Nadia no esperaba es que la acogieron en la familia cuando ya tenía años. Con tanta felicidad como la adopción, la gente prefiere llevar bebés de orfanatos y ella ya es una adolescente. Además, su apariencia no es la más popular. Los adultos a menudo decían que uno de los padres de Nadia claramente no es ruso. La niña tenía una apariencia muy poco eslava: ojos negros brillantes, cejas oscuras, piel oscura, cabello negro en el gastrobar. Y por eso lo tiró. A veces se reía. Semionov da miedo, como si el diablo hubiera visto a su hija. Me asusté y corrí a la basura. No lo creas, calmé a Nadia. Alena, eres muy, muy hermosa, una verdadera modelo, las reconocerás después. Me gustaría tener cejas y pestañas así. Son algo grises y pálidos. Y eres una belleza. En general, encuentra una familia. Nadia tenía casi 0 y la niña lo entendió perfectamente, y de repente la gente quiere conocerte con estas palabras. Un día el jefe del orfanato se dirigió a Nadia. Quieren sacar a un niño del orfanato, un adolescente. Esto es raro, están interesados en ti. Nos vemos mañana. Lista para el MST, ya había perdido toda esperanza de encontrar una familia y de repente aparecieron estas personas. Y si a los padres adoptivos no les agrada, da miedo ver la decepción en sus ojos de que los padres potenciales puedan parecerle desagradables a su propia Nadia. La niña ni siquiera lo pensó. Realmente quería que finalmente tuviera el tipo de adulto que la cuidaría, la protegería, ayudaría a su hija adoptiva a crecer, ponerse de pie, unirse a este mundo aterrador e incomprensible. El futuro asustó a Nadia. Ella no conocía la vida más allá. Orfanato, pero si hay una madre y un padre comprensivos y amorosos cerca, entonces no hay nada que temer. Por la mañana, en vísperas de una reunión con posibles padres adoptivos, Nadia se levantó al amanecer, se lavó, se peinó. Cuando se vistió, sin saber qué hacer, la niña estuvo mucho tiempo deambulando por debajo del pasillo del orfanato. Alena, por supuesto, vino a apoyarla. Todo estará bien. Ella sonrió. Nadia, tienes suerte, ya tengo años, ni siquiera puedo esperar nada, estoy muy feliz por ti. A Nadia le gustaron los Abeliv, Anna y Yul. A primera vista, estaban sentados en la mesa junto al director sonriente. Eran más o menos así. De buen carácter, de aspecto sencillo, ordenado, educado. Yul vestía una blusa formal y una falda larga. Peter vestía una camisa con botones y pantalones de vestir. La pareja no parecía muy moderna, pero a Nadia le gustó. No se parecían a la profesora con su maquillaje brillante. Y los trajes elaborados son para los mejores, gente modesta y con excelente gusto. Y esta es nuestra Nadia. El director presentó a Nadia, una chica muy buena, tranquila, obediente. Nunca ha habido problemas con ella en toda su vida. Nadia escuché más buenas palabras dirigidas a ella que en ese momento. Le gustó mucho la forma en que la presentaron. Nadenka le sonrió a la niña. ¿Y tú mismo, quieres encontrar una familia? ¿Ella quiere unirse a una familia? Sí, este es tu deseo más preciado, de tener palabras para expresar la profundidad de tus sentimientos. Nadia no puede creer que pueda. Porque ella solo asintió y Ana estaba muy feliz, gritándole a la niña con una cálida sonrisa: Agoro, tenemos una gran granja de gallinas, patos, gansos y también tenemos hijos. ¿Tendrás hermanos? ¿No te importa? No. Por supuesto, respondió Nadia. Yo mismo pensé que si estos hermanos y hermanas la trataran como Alionka, ella simplemente sería feliz. Así que hablaron durante 1 hora. A ella le interesaba todo. Prefiere lo que la hace feliz y lo que le molesta es que fuera tan emocionante. Para hablar de sí misma con Nadia, y ella no se dio cuenta de cómo desaparecía frente a extraños. No les era indiferente. Taehyuk y Jed estaban realmente interesados en sus pensamientos, sueños, aspiraciones. La niña habló de sí misma y notó que a los Abeliv les gustaba lo que oyeron. Intercambiaron miradas y sonrieron, se saludaron con la cabeza. Miraron a la niña con evidente aprobación,
hizo que Nadia sintiera como si estuviera extendiendo sus alas detrás de su espalda. Nunca se había sentido tan necesitada. Se llevaron a Nadia. Vinieron a buscar a la niña una mañana de abril y la llevaron a Nueva Vida en él. Al principio a Nadia le gustaba todo, absolutamente todo. Los Abelip tenían una enorme casa de madera fuera de la ciudad, un gran jardín, muchas dependencias, un garaje, un granero, un gallinero, una cocina de verano, todo un pequeño pueblo detrás de una valla alta. Nadia ahora tiene su propia habitación, pequeña, modestamente amueblada, pero su propia hija, acostumbrada a vivir en compañía de 15 vecinos en una gran habitación compartida. Al principio no podía creer su suerte. También ayudó a Nadia a amueblar la habitación a su gusto. Juntas eligieron y colgaron cortinas, pintaron las paredes, compró un escritorio cómodo. Nadia de repente tuvo una familia numerosa, madre, padre de 5 hermanos, 4 hermanas. Todos recibieron a la nueva niña con una cálida sonrisa, le mostraron con gusto cómo y qué funcionaba en la casa. Nadia estaba encantada con las mascotas, cabras, patos, gallinas, vacas, conejos, 2 perros, 4 gatos del orfanato. Un rincón para vivir con hámsters y tortugas, pero no se podía comparar con el zoológico Sabelip Vietnam, y los niños mayores le enseñaron a Nadia a cuidar a los animales. La niña se sentía necesitada y amada en la familia. Era costumbre reunirse para desayunaron, almorzaron y cenaron en una mesa larga para los visitantes. Las niñas ayudaron a sus madres a poner la mesa. Todos se sentaron, luego oraron y comenzaron a comer. Los Abelip generalmente oraban mucho en la casa. Aquí había íconos colgados en las paredes. Y allí en los estantes había lámparas. Antes de acostarse, Ana reunió a los niños a su alrededor y les leyó extractos de Biblia. Era muy inusual en el orfanato. Nadia no vio nada de eso, así que tuvo que acostumbrarse a las reglas. Bueno, todo está bien, incluso un poco interesante. Su padre y su madre tuvieron que obedecer sin cuestionar a Nadia y ella obedeció. Aquí no fue difícil, la querían, la cuidaban. Ana la abrazaba antes de irse a dormir. La niña siempre la bautizaba y la besaba. Su hija Prim era muy amable porque agarraba el sol muy rápido y aprendía a trabajar en el jardín y a cuidar el ganado. Después de todo esto era algo nuevo para Nadia en el jardín de infancia. En casa nadie enseñaba a los niños a hacer este tipo de trabajo. Allí los estudiantes ni siquiera lavaban los platos. Todos los niños estudiaban en casa. La escuela estaba un poco lejos. En el pueblo vecino de Al vivían en la granja de Udino, no iban y venían, por lo que los niños tenían clases en línea a determinadas horas, no todos los días. Nadia me gustó estudiar así. El programa es más fácil que en el orfanato, casi no se dan clases. La belleza es pero cuánto tiempo para caminar, comunicarse con los hermanos, jugar con los animales. Claro que tuve que ayunar. Es tan lindo ser necesario para alguien. Sintiéndose parte de la familia, Nadia durante mucho tiempo estuvo eufórica por el hecho de estar en un lugar tan maravilloso. La vida parecía brillante y soleada. Se pensaba que ahora en la familia Sabelip solo le esperaban cosas buenas. Por supuesto que estaban sus propias reglas a las que todavía necesitaban acostumbrarse. En primer lugar, los niños tenían que hacer que todo obedeciera a sus padres. Bueno, es natural, es así en todas partes. En segundo lugar, la familia debe orar antes de cada comida y en momentos especiales de la mañana y la noche. Nadia aprendió rápidamente las palabras necesarias, entonces esto es tampoco hay problema para ella. No hubo dificultades, era necesario vestirse de forma especial. Las niñas vestían faldas largas y blusas ajustadas, iguales a las que cosía Masa. Los representantes de la bella mitad de la familia tenían que peinarse. Lo trenzaron en apretadas trenzas, hicieron bollos lacónicos, sin mechones colgando sueltos en la cara. Aquí esto se consideraba indecente. Pete educado así, no como, chicas traviesas sueltas en la ciudad. A Nadia ya le gustaba menos. Antes le encantaba soltar su brillante cabello negro, le parecía que entonces se parece a las chicas de los comerciales de champú, pero no. Al final, los padres saben más. Se preocupan por sus hijas, por eso hacen tales exigencias. Mamá y papá quieren lo mejor. Pero aquí no había niñeras enojadas, comida amarga del abuelo del orfanato gris. Los nuevos hermanos y hermanas todos juntos trataron a Nadia con amabilidad. Solían jugar en el patio después de hacer las tareas del hogar. Es hermoso, pero a Alionka, por supuesto, no le falta nada. Apenas permiten que los invitados los visiten. Lo cual es extraño, pero probablemente no les importe. Después de todo,
Los delicados lentes color rosa de Nadia se rompieron aproximadamente un mes y medio después de mudarse a Sabelieva. Se acercaba mayo. Hasta el fin. Todos los árboles del jardín estaban en flor. El contraste con la escena era más fuerte. Se desarrolló en este hermoso lugar. Nadia Ancino se estremeció. ¿Qué es esto? Se sorprendió Nadezhda, la campana está sonando. Debemos ir al jardín ahora. Castigará a Miku. Miku se sorprendió de que Nadia cosiera el día antes de regresar de la ciudad después de lo acordado. El adolescente. Periódicamente iba al mercado a vender productos lácteos, parecía un chico mayor, así que Egoki y Yaok lo dejaron ir solo. El niño luego podía caminar un poco por las calles. Tenía amigos de su antigua escuela en la ciudad, pero ahora el chico volvió ayer, llegó tarde. Bueno, llegó tarde y Igor sacudió la cabeza con tristeza. Ana suspiró. Mitka se veía tan infeliz e incluso asustada que a Nadia le pareció que esto era suficiente castigo para él. Los hermanos y hermanas miraron al niño con simpatía. La niña pensó que el sol. Y se acabó, pero no, ahora me espera el castigo. Por eso ahora, al sonar la campana, todos son llamados al jardín. Fue muy extraño, un poco desagradable, incluso yo fui al jardín a buscar a Masa, todavía pensando que tal vez todo saldría bien en el jardín. Ya estaban todos allí. Lel sostuvo la campana en sus manos. Sus padres lo sintieron solemnemente. Mitka, pálida y asustada, estaba junto a él, claramente tenía miedo de algo, pero aceptó humildemente su destino en manos de Ngut. Había un cinturón de cuero grueso. Con una hebilla de metal. Nadia no se dio cuenta. Inmediatamente, solo después. Cuando el arma ya estaba en uso, el hijo debe obedecer a sus padres y honrarlos, dijo el PT, mirando a sus muchas personas en el tránsito. Ni siquiera miró la palabra de sus padres, la ley de quien se desvía de sus pactos. Los padres se enfrentarán a un destino nada envidiable. Queremos que todos nuestros hijos sean felices y prósperos, por eso no permitimos la desobediencia. Te arrepentirás de la ramita, perderás a tu hijo, agregó sensualmente mirando a Mitka. Te amamos, hijo, es por eso que no podemos permitir que caigas. Debes ser castigado. Mitka suspiró profundamente y asintió, y entonces sucedió algo terrible. Peter golpeó a Mitya con un cinturón, azotó al adolescente en la espalda, las piernas, los hombros, cada vez que lo golpeaba cada vez más fuerte, como si le diera placer. Nadia miró a su nuevo padre con horror, sus ojos brillaban con un placer anormal por algo. Incluso le recordaba a Nadia Semyonov, pero al menos no causaba dolor físico a sus alumnos y no ocultaba su ira con preocupación por sus alumnos. Un hombre alto y fuerte golpeó a un niño delgado e indefenso. El cuerpo de Mitka rápidamente se cubrió de rojo. Algunos empezaron a sangrar, debió ser un dolor insoportable. Ten paciencia, susurró Masa, que estaba al lado de Nadia. Solo tenga paciencia, de lo contrario empeorará aún más. Nadia sintió náuseas, deseó que lo que estaba pasando fuera un mal sueño. Ana y Igor son de la taiga, gente tan virtuosa, gente tan agradable, ¿puede él hacer tal cosa? Ella lo aprueba en silencio, el resto de los niños lo permiten, miran cómo golpean a Mitya, simpatizan con total calma con su hermano, pero está claro que consideran que lo que está sucediendo es la norma. Incluso en el orfanato esto sucedió. No sucedió, los profesores podrían haber golpeado a alguien. Una bofetada, bueno, abofetearlo, darle un regalo a una, nada más. Los estudiantes hicieron controles médicos regulares a los adultos, pidieron cada hematoma, y luego se le cayó la medicina. Parece que incluso perdió el conocimiento por un tiempo. Nadia tenía miedo por él. ¿Y si el niño estaba a punto de morir? Azota a Uray en la frente. Ve a tu habitación. Días encerrado y sin comida. Ana ayudó a su hijo a levantarse y lo condujo. Tambaleándose aún más pálidos que de costumbre en casa, el resto volvió a sus asuntos como si nada hubiera pasado, dijo Masa, tirando de la mano a la asombrada Nadia hacia nosotros. Después de todo, hay que limpiar la casa. Vi lo que sucede con la desobediencia. Nadia estaba llena de miedo, y si hacía algo mal y se quedaba allí en el jardín como Mitka y esperaba el castigo, solo pensar en ello hacía que su corazón se hundiera. Los Abelit ya no le parecían adultos sabios, amables y comprensivos, daban miedo. Estos dos estaban en medio de todo lo que a Nadia le parecía tan dulce y agradable recientemente. De repente comenzaron a tomar colores completamente diferentes. En el jardín casi no aprenden a comunicarse solo entre ellos. En la seguridad y amabilidad de Miro sería mejor si ella se quedara en el orfanato solo. Ahora el camino de regreso no,
Es poco probable que los Abelib simplemente la dejen ir. Abelib negoció con aquellos que estaban muy en desacuerdo. Nadia, obstinada o simplemente perezosa, a menudo testificó que esos niños de SN eran golpeados por las más mínimas ofensas, trabajo de mala calidad, tratar de discutir con los mayores, apariencia inapropiada, podían volar hacia cualquier cosa, el castigo correspondía a la ofensa. A veces los niños simplemente estaban encerrados en una habitación sin comida ni agua durante varios días o en un rincón con guisantes durante unas horas. Si sucedía algo más grave, sería una flagelación pública en el jardín. Una campana llamaba a todos a casa, no solo entendía a los chicos. Una vez golpeó a la hija mayor de Inna solo porque estaba viendo hermosos trajes de baño en la tienda en línea. Akoki y Job llevaban demasiado tiempo enamorados como para convertirse en una mujer cruel. El hombre prometió que la niña Oka no permitiría esto con un cinturón en la espalda y los costados. Inna se mordió el labio para no gritar y Nadia supo que los gritos solo eran más fuertes que la ruptura. Por supuesto, Red también recibió esto de Nadia, principalmente porque ella intentó discutir con sus padres. Un día, Red decidió excomulgar a la pequeña Masa con un cinturón. La niña sacó un pastel del molde sin preguntar, lo que su estricto padre consideró una ofensa grave. Masa tenía hambre, todavía estaba lejos de la cena. Bueno, ella simplemente no podía soportarlo, a nadie le interesaban las excusas. Ist se dio cuenta de que le dijo a su marido que él acusaba a su hija menor de robar. Sacó una campana del armario y Masa y Nadia, que estaban junto a ella en ese momento, supieron perfectamente lo que significaba Masa. Temblaba como linóleo de álamo. Es más fácil apostar que Ehud ahora golpeará a esta niña frente a todos, incluso apareció sudor en su espalda. Pero también defendió a su hermana menor con mucha educación y cuidado, les pidió a Akoki y Job que no castigaran a la niña. La perdonó por esta ofensa y cayó en desgracia ese día. El mismo Pedro azotó a sus dos hijas, una por robarse a la otra por falta de respeto a sus padres, y mucho menos que a sus mayores, pero Versus sollozó igualmente de dolor, no solo de dolor, pero también por rencor e impotencia, por lo que ambos quedaron encerrados en sus habitaciones sin agua ni comida para todo el tiempo. Esto se repitió más de una vez. A veces Nadia pasaba varios días en el sótano sin luz ni comida. Era peor que una flagelación pública. Empezaba a parecer que se habían olvidado de ella, que nunca sería liberada al mundo. Una vez más, el tiempo pasaba sin parar. Nadia experimentó algo en los años que vivió con los Abelib. Todo tipo de castigos, azotes, reclusión, horas de arrodillarse sobre guisantes secos, hambre y sed. A la niña no se le permitió ingresar a la ciudad. Los límites de la granja se cerraban periódicamente. Abandonados únicamente por los ancianos para vender carne y productos lácteos a sus padres. Vegetales cultivados con sus propias manos. Nadia entendió que todo lo que estaba sucediendo era normal, pero no podía quejarse con nadie si uno de los niños se enfermaba. Ana se encargaba del tratamiento, nadie llamaba a los médicos, los niños estudiaban en la escuela en línea, asistieron a clases en grabaciones y luego enviaron por correo electrónico una vez por trimestre los proyectos, después de lo cual fueron transferidos más tarde, por lo que no había forma de comunicarse con las personas en Internet durante las clases. Peter desactivó la contraseña, sabía que solo él, así que la chica yo también no podía dejar un mensaje en línea. Los Abelib estaban. Uno de ellos acabó en una familia cuando aún eran niños en una vida diferente. No sabían. Peter y Anna lograron convencer a los niños que había un mundo peligroso, cruel e injusto detrás de la cerca, que solo aquí en la granja estaban a salvo. Ella solo tenía que saber que esto no era así, solo tenía que salir de aquí de alguna manera. Entonces si tan solo pudiera decirle a los demás detrás de la cerca. Él solía ir al pueblo, tenía algunos amigos allí, pero nunca nadie vino a visitarlos. Es comprensible que la gente supiera inmediatamente que algo andaba mal aquí. Nadie buscaba desesperadamente una salida, la valla estaba. Lejos de él crecían árboles altos, completamente lisos e inaccesibles. Era simplemente imposible escalar accidentalmente una cerca tan alta y densa, incluso si lograbas encontrar algún tipo de escalera. Alguien definitivamente notaría que Nadia estaba tratando de salir. Había mucha gente alrededor y todos se cuidaban unos a otros, así que se encontraron nuevos hermanos y hermanas. ¿Creen seriamente que hay injusticia detrás de la valla? ¿Creen que aceptamos castigos crueles como norma y ni siquiera imaginan cómo estas terribles personas los paralizan? Vida,
Si uno de los niños se entera de que Nadia se va a escapar, ellos mismos la detendrán o inmediatamente lo informarán a los adultos. Parecen ser buenos, son amables, los animan, y las hermanas, sin remordimiento de conciencia, se golpean como adultos y también creen que están brindando un servicio al culpable si uno ve como el otro tropezó voluntariamente o violó involuntariamente una de las prohibiciones de los padres. Este testigo definitivamente le dirá a su padre, le dirá incluso, sabiendo qué pasará con su hermano o hermana después de eso, y también considerará lo que está haciendo una buena acción para salvar un alma perdida. Entonces este mismo informante seguramente sentirá lástima por la víctima de la masacre de Sabelip después del castigo. Comenzará a mirar sensualmente al desafortunado niño, tal vez incluso le dé una palmada en la espalda y lo abrace. Pero la próxima vez hará lo mismo, informará a su padre del delito. Nadia ha visto estas fotos muchas veces, fue incluso peor que el cinturón de su padre adoptivo, ya que la propia Nadia fue castigada solo por no denunciar a Cristina, a una de las hermanas menores, quien accidentalmente pateó un cubo dejado por la hija mayor en ese momento. El granero suena, preocúpate, destruye el bebé que viste, Nadia, nadie te vio, digamos que sí pasó algo, el gato lo hizo. Al notar a Nadia, Cristina se estremeció, miró a su hermana sorprendida, como sin creyendo lo que escuché. Pero al cabo de unas horas no pasó nada. Sonó el timbre de la puerta del jardín. Esto significó que alguien estaba siendo castigado nuevamente con un cinturón, y Cristina derramó leche, y Nadia, quien nuevamente mentiría a sus padres e incluso encubriría a los culpables. Resulta que Masa y la amable niña siempre miraban la escena en el granero. Deseando solo cosas buenas para la gente, inmediatamente corrió hacia Pedro y le contó todo. Dado que en espíritu los hermanos y hermanas tenían plena confianza en que todo esto era correcto, incluso bueno, que los padres simplemente los cuidaban de esta manera, que el castigo era como una limpieza, los Sabelip lograron imponer sus propias reglas y pensamientos sobre las cabezas de los niños adoptados, pero solo con Nadia. Este truco no funcionó. Probablemente tuvo suerte porque entró en la familia como una adolescente completamente formada y no como una niña pequeña, pero para sobrevivir, Nadia fingió ser la mejor para no provocar a los Sabelip sospechas, y ella misma buscaba desesperadamente una salida. Solo sus padres adoptivos lo adivinaban de todos modos, observaban a Nadia más de cerca que los demás y en todo limitaban su libertad para liberarse, para darle a la gente al menos noticias sobre ella, pero lo hizo. No veo una sola oportunidad de hacer esto en poco tiempo. Su pequeño avión de papel ya había sido interceptado. La niña desesperada escribió una carta pidiendo ayuda, la dobló en forma de avión y la arrojó por encima de la cerca. A diferencia de ella, el juguete de papel pudo superar esta barrera. Alguien verá la nota, al menos por casualidad la vieron, y este testigo resultó ser Sabelip, y luego golpeó con fuerza a Nadia. La niña pensó que simplemente la golpearían, por lo que los culpables se arrastraron sin cesar junto a Nadia. Ya parecía que ella nunca vería la luz del sol y no respiraría aire fresco, por eso hubo una larga conversación con Mofvi. Nuevamente frotaron a Nadia con todo este pseudo-religioso no ardiente, aseguraron que solo querían salvarla. Nadia los miró y saludó humildemente. Su mano cabeza: estas personas son criminales o anormales con ambos. Es mejor no discutir, y más tarde Brent dijo algo que hizo que Nadia se estremeciera. Ahora tienes oficialmente un diagnóstico psiquiátrico, dijo el hombre, mirando directamente a los ojos de Nadia, está anotado en el historial médico, te han recetado medicamentos fuertes, delirios y fantasías extrañas son uno de los síntomas de esta enfermedad, por lo que ahora puedes escribir tus notas todo lo que quieras, nadie te creerá, nadie, pero ¿cómo lo hiciste? Nadia jadeó. Sabía que para obtener un diagnóstico es necesario visitar a un médico o incluso a más de uno con la ayuda de Cristina. Led explicó que su edad es casi la misma y tú. Muy similar. Entonces ella jugó con nosotros por el bien de su salvación. Llevamos a Cristina al médico, ahora está en el hospital. Cuando te vayas, tendrás una discapacidad oficial en psiquiatría. Él sonrió satisfecho. Al mirar el rostro confuso de la niña, teníamos que hacer algo. Teníamos que protegernos, engañamos con tus manos, Sud, nos obligaste a tomar tales medidas. Nadia le sonrió al policía bueno, al policía malo, un clásico del género femenino. Ahora entiende que oficialmente es una paciente psiquiátrica, eso significa gritar, no pidas ayuda, nadie la ayudará. Creerás que esto es terrible, las posibilidades de liberarte y hacer vida normal eran prácticamente nulas.
Pero Nadia no iba a darse por vencida y permanecer en la casa de los Abelib y vivir según sus reglas durante muchos años. En los bosques, lejos de la gente, vivían en la agricultura de subsistencia, se les negaban todos los beneficios de la civilización, y para Adwood eran un ejemplo del ideal al que aspiraba el hombre. Nadia entendió perfectamente que después de este cambio definitivamente no podría escapar. Sucederá que toda la comunidad estará mirándola, una oportunidad de liberarse. Un día, sin embargo, se presentó una oportunidad, por supuesto, Nadia la aprovechó. Peter, al ir al mercado de la ciudad, se olvidó de cerrar la puerta, o mejor dicho, pensó que Mitka lo haría. Pero aparentemente no escuchó la petición de su padre y se quedó en el taller de Nadia. El tiempo tuvo que quitar las malas hierbas de los parterres del jardín y por eso Masa vio todo con ella. De ahora en adelante uno de los hermanos o todos necesitaban que la obstinada hijastra estuviera constantemente vigilada. Los adultos no confiaban en ella ya que Nadia no intentaba fingir ser humilde. Una joven destrozada, Nadia notó una puerta entreabierta, su corazón latía furiosamente. Aquí está su oportunidad de liberarse, pero Nadia, ella no está en absoluto preparada, las cosas no están organizadas, el plan no está pensado, ¿qué plan se debe ejecutar? Aunque existe la posibilidad de otro caso como este, no puedes esperar y Nadia debe calmarse lentamente. Ya había conducido a una distancia segura y corrió lo más rápido que pudo hacia la puerta abierta. Deténgase donde está, una voz fina y sorprendida sonó un sonido detrás del auto. A sus espaldas, sabía que después de su fuga todos los niños entenderían, y Ged también. Serán castigados por no vigilarla más que a los demás, castigarán a Masa y Mitya por no cerrar la puerta a tiempo, pero Nadia no debería preocuparse por eso ahora. La niña saltó por la puerta y miró a su alrededor durante mucho tiempo. No había visto un espacio tan abierto delante, un amplio campo se extendía a lo largo y ancho de él. Fue entonces cuando Ged fue a la ciudad. Nadia corrió por el mismo camino, recordó que había un pueblo cerca, allí Nadia pidió ayuda a la gente. Si pudiera llegar allí, Masa rápidamente haría que todos se pusieran de pie y detendría al fugitivo. Correrá para alcanzar a sus hermanos mayores y ellos son rápidos y fuertes. Nadia inculcó velocidad para alejarse de sus hermanos en el camino abierto. Ninguna niña de repente se dio cuenta de esto con claridad, pero simplemente no puede volver detrás de la cerca que tiene Nadia. Se convirtió en una plantación que se extendía a lo largo del campo y subió al bosque. Desde allí ni siquiera podía ver el camino, pero la niña caminaba en la dirección correcta a seguir. Recordaba muy bien su camino entre los densos arbustos y árboles, era difícil añadir nuevos rasguños e insectos a las cicatrices y heridas recibidas durante los castigos. Rondaban en las nubes alrededor del fugitivo, sintiendo la presa, y sin embargo era mejor que la prisión detrás de la valla de los Abelib porque Nadia finalmente estaba libre, incluso respiraba con más tranquilidad. La niña comprendió que nada había terminado, sus hermanos probablemente estaban ya siguiéndola, sonrió. Era un sentimiento indescriptible después de casi años en prisión ser libre de ir a donde te lleven tus piernas. Respira hondo. Entonces la niña se fue al pueblo, no se atrevió a salir inmediatamente del refugio de aterrizaje de rescate. Primero tienes que mirar por aquí, el pueblo está muy cerca. Calles tranquilas, casas acogedoras, cercas bajas de colores donde se puede ver a la gente y sus jardines, huertos, eran casas humanas comunes y no la inexpugnable fortaleza de Sabelid. Algo estaba de alguna manera animado en el pueblo en ese momento. Nadia vio gente en las calles, y grupos de adultos caminaban por el pueblo y los adolescentes buscaban a alguien. ¿No está ella aquí? Nadia vio una bicicleta que pertenecía a sus hermanos, estaba tirado justo en el césped al lado de la primera casa en la calle del pueblo, así que eso es todo. Nadia comprendió inmediatamente lo que había sucedido. Los hermanos corrieron rápidamente al pueblo. Y advirtió a los aldeanos que su hermana anormal se había escapado y ahora todos la buscaban, una idiota con ideas delirantes y fantasías en la cabeza. Un grupo de mujeres de mediana edad se acercaron al escondite de Nadia, la niña se escondía, sus amigas hablaban en voz alta y entusiasmados, de vez en cuando se interrumpían para expresar su opinión. Aterrizando debemos peinar, sugirió una pobrecita, está poseída, probablemente esté buscando soledad y silencio y en nuestro bosque solo hay calma y silencio. Es como si ella estuviera escondida ahí, los hombres ya se dirigen al bosque con los perros, dijo otra si está ahí. La niña siente lástima por la niña, otro suspiró, todavía era muy joven y tal diagnóstico solo empeoraría en el futuro, debería ser devuelta a la familia Sabelid.
Allí la cuidan, allí la tratan gente santa, no santo sino gente estúpida. Una mujer de labios finos y ojos picones tomó la culpa y se unió a la conversación. Ya veo, no entiendo quién se lleva un defecto. Niño de un orfanato. ¿Por qué hay tantos problemas en general y no es la vida para usted y otros niños también tienen dificultades para vivir con estas personas? Eres malvada Irina, otro interlocutor negó con la cabeza. Después de todo, estos niños también están enfermos. La gente dice que esta chica es una vergüenza, se siente intimidada por sus fantasías delirantes e incluso se lastima, incluso la atan en el hospital durante las exacerbaciones. Necesita estar en una habitación cerrada con paredes blandas. Irina la dobló por él, así todos estarán mejor, y la propia niña, por cierto, también hará lo mismo, harán precisamente eso. Escuché a estos muchachos decirle a Anton que si pudieran atrapar a la niña, la llevarían al hospital de inmediato, tendrá un diagnóstico oficial, la admitirán en el hospital sin dudarlo. Allí surgirá una persona completamente diferente, la enfermedad no conducirá a ninguna parte. Por supuesto que no huirá, pero las mujeres que están allí la calmarán. Los platos se llevaron un poco más y se fueron, y Nadia se quedó un rato sentada entre los arbustos, pensando en su situación a la luz de lo que había oído. No puede salir con la gente. No la ayudarán. En este pueblo todo está a merced del medio ambiente. Él está criando a una hija con una enfermedad mental y ahora ella se ha escapado y nadie le creerá a Nadia. Si de repente comienza a decir la verdad, se enfermará a los ojos de todas estas personas. Delirio y alucinaciones para ella. Es común que Nadia sea devuelta inmediatamente a los Sabeliv. Y estas personas podrían incluso llevarla al hospital. Por un tiempo, y aún así no le creerán a Nadia porque su tarjeta ya muestra un diagnóstico terrible. La niña realmente esperaba las cicatrices. Pensó que estas heridas recibidas como resultado de numerosos castigos se convertirían en una especie de prueba, pero ahora las mujeres decían que la paciente fugitiva, la muchacha, supuestamente tiende a hacerse daño a sí misma, es decir, Sabeliv también fracasó en este caso. El Sol pensó que este hombre astuto calculaba demasiado. Nadia decidió que necesitaba ir a la ciudad en algún lugar donde no se conoce a Sabeliv allí, finalmente tiene la oportunidad de conseguir ayuda ahí. Por cierto, mientras salvamos a los otros hijos de Sabeliv, tal vez los psicólogos o psiquiatras los ayuden, los conviertan en personas comunes y corrientes, les abran los ojos a la verdadera esencia de los padres adoptivos y debemos actuar rápidamente, dijeron las mujeres que pronto otras personas con perros empezaban a subir. Nadia nunca había corrido tan rápido, sabía en qué dirección estaba la ciudad y corrió hacia allí. La niña no se detenía ni siquiera de noche, no parecía sentirse cansada. Por la adrenalina pura Nadia soportó todo el día de viaje difícil y alrededor de las de la mañana la niña finalmente partió hacia la ciudad. Nadia comprendió que tenía un aspecto extraño, una falda larga con el dobladillo roto, una camisa sucia y el pelo despeinado. Es bueno que al menos no había gente en la calle en ese momento. La niña contuvo el aliento, miró a su alrededor, necesitaba encontrar el departamento de policía, definitivamente la ayudarían allí, y Nadia lo encontró, deambuló por la central. Calles aún dormía y vio a lo lejos a la chica que quería, aceleró el paso, pero entonces por el rabillo del ojo notó un anuncio en un poste, lo que la hizo congelarse. Era un folleto común, un folleto A, y en él estaba retratada la propia Nadia. El texto de la niña vino desde abajo, rápidamente. Pasó por sus ojos y se dio cuenta de que en la ciudad no podía esperar a que la beca Sabeliv la ayudara con un diagnóstico psiquiátrico. Informó que se encontraron signos de Nuno y la guinda del pastel. Pidió a la gente que tuviera cuidado al conocer a un adolescente, dicen. Debido al diagnóstico, la niña se comportó de manera inapropiada. Nadia no acudió a ninguna policía. En cambio, fue a una zona abandonada de la ciudad, encontró refugio allí en un rincón de una casa en ruinas y finalmente se quedó dormida. Ella no podía pensar en eso. El futuro ahora. Primero necesitaba dormir un poco. El cansancio acumulado apareció de repente. Cayó encima de Nadia y se quedó dormida casi al instante. Cuando la niña despertó el sol ya estaba alto sobre su cabeza, se puso brillante. Nadia se sentó, se rodeó las piernas con los brazos, apoyó la espalda contra la pared, necesitaba pensar en cuanto a su posición. Las perspectivas ya se acercaban, ya sabían que no tenía sentido entrometerse, y probablemente también le advirtieron que no fuera al refugio ahora. Nadie ayudará a la gente a saber que una chica anormal ha desaparecido. Estaban preparados para el hecho de que el fugitivo comenzaría a soltar fantasías delirantes sobre los Sabeliv, pensaron en todo,
Seguro que estas personas terribles. Supusieron que Nadia tarde o temprano huiría y pediría ayuda, y aseguraron de antemano que todos la considerarían anormal, por lo que lo único que quedaba era sobrevivir en la calle, justo en la calle. Bueno, ¿cómo no iba a volver con los Abelip si no tenía a dónde ir? Nadia suspiró, entendió que esto iba a pasar, es difícil, pero si no tienes a dónde ir significa comenzar una nueva vida. Primero que nada, las chicas de repente quisieron deshacerse de la fea ropa de uniforme que usaban. Ella quería parecerse a un adolescente común. Y no una monja así, y así llamará menos la atención. Nadia sabía que la gente suele dejar bolsas con ropa todavía en buen estado junto a la basura, así que fue allí a buscar un guardarropa nuevo y lo encontró. Y jeans ligeramente holgados. Nadia inmediatamente sintió que estaba mejor y decidió que el sol no está en la vida. Al principio estarán bien. Nadia se unió al niño sin hogar en la estación. Niños y niñas con destinos difíciles obligados a sobrevivir en la calle. Ellos dormían en medio de la multitud en una casa antigua ubicada. Por increíble que parezca, casi en el centro de la ciudad había un barrio tan histórico, por así decirlo, el centro a la vista, una hermosa calle ancha con faroles, monumentos, fuentes, elegantes restaurantes. Por ella caminaba gente inteligente a cualquier hora del día o de la noche, padres con hijos, jóvenes elegantes, parejas de enamorados, ancianos elegantes y a 2 pasos de este esplendor, literalmente detrás de la pared restaurada de la cafetería, había una calle escondida de miradas indiscretas, casas antiguas en ruinas, aceras cubiertas de hierba alta, refugio para pobres y... Aquí vivía gente que se quedó sin hogar, a veces venía la policía y luego los residentes huían del patio. Algunas personas atrapaban a alguien como si fuera una cucaracha, pero los niños de la calle, al ser los más diestros y ágiles, siempre conseguían escapar de la persecución. Cada uno de estos niños sufrió un destino difícil, algunos de sus padres. Y si alguien ya la hice desde un niño de la calle hasta uno, todos, por alguna razón, no querían caer en manos de adultos, al igual que Nadia, sabía con certeza que tan pronto como terminara en la policía, la entregarían inmediatamente a los Abelip o la enviarían al hospital. Otra opción. Nadia simplemente no existía, comprendía que la buscaban, veía panfletos con sus fotos en las paredes y en la frente y por eso tenía especial cuidado con los niños de la calle. A Nadia no le gustó. Claro que todos vivían en la calle, pero aún así Nadia se acostumbró a la limpieza y a sus nuevos amigos no les importaba en absoluto la higiene y el orden. Además, cometían robos, también intentaban enseñar. Nadia, pero por alguna razón ella no pudo, pero no pudo superarse a sí mismo. Lo peor es que estos niños ya bebían y fumaban mucho, a pesar de su corta edad. Edad por lo que, según un chico de la empresa, intentaron hacer el mundo al menos un poco más tolerante a medida que pasaba el tiempo. Nadia comprendió más claramente que esa vida no era para ella y un día simplemente dejó a todos sin siquiera despedirse. Tenía un plan. La niña sabía que la SRO del frío necesitaba encontrar un lugar donde pasar el invierno y Nadia pensó que este lugar se encontraría en el macizo de Dachny. Debe haber casas abandonadas, tierra de nadie. Quien lo busca siempre lo encuentra en una mañana de noviembre. Nadia, que había caminado por muchos patios, finalmente descubrió que estaba buscando su casa. Una pequeña casa de madera parecía abandonada y solitaria, incluso le encantaría una cara nueva. La conocí con gran cordialidad y simpatía, probablemente aquí vivió una señora mayor. Muebles viejos, servilletas de punto en todas las superficies, una alfombra de colores en el suelo, acogedora, simplemente sucia, polvorienta, fría. Nadia felizmente se ubicó en la única habitación y en una pequeña cocina. Ella misma barrió el piso con una escoba hecha de ramitas, y en una hora allí en el macizo de Dachny no faltaba leña. Por supuesto, inmediatamente hacía calor y... La acogedora Nadia agradeció mentalmente a los Abelip por su habilidad para encender la estufa, al menos la ayudaron en algo en esta vida. Bueno, la niña pasó a tener su propia vida separada. Tranquila, se sentía segura. Agua para preparar procedimientos de higiene. Nadia tomó un cubo pesado del lago más cercano para transportarlo. Tenía que venir desde muy lejos, pero no era nada tolerable, así que la niña hirvió agua durante mucho tiempo en una estufa caliente para matar los microbios en el lago. Nadia encontró ropa de abrigo en un vertedero situado aproximadamente a 1 kilómetro de la zona de la dacha, y es bueno que la gente también la deje aquí a menudo. En la puerta del vertedero había bolsas con cosas todavía bastante decentes, en general. Se podían encontrar muchos muebles, juguetes y libros útiles.
Nadia iba allí a veces, como ir a la tienda, caminar, elegir, mirar de cerca la comida. No es una ciudad con cafés y restaurantes a cada paso, pero está justo al lado de las instituciones que atienden a Nadia y el comedero tiraba comida allí casi completamente, pero desde que estaba aquí en la casa de campo, en primer lugar se encontró una salida. Nadia Bese también visitó periódicamente la ciudad e inspeccionó la comida cerca del café inmediatamente desde reserva suficiente para varios días o incluso una semana. Cuanto necesita sola, pero estaba un poco lejos de la ciudad. Si hace buen tiempo aún puede salir a caminar. Si no, entonces Nadia no caminó muy lejos. Resultó que en la zona hay muchas casas a las que se puede entrar fácilmente. La niña aprendió a calcular que estas viviendas eran zonas de gente claramente pobre, y en estas casas había sótanos, a veces en el propio edificio, a veces en los cercanos. Almacenes, a veces justo en el patio, y en los sótanos había tarros de encurtidos y mermelada, muchos tarros con tapa. Algunos de ellos ya estaban marcados de vez en cuando, obviamente estas reservas se hicieron hace mucho tiempo y nunca se habían comido. Entonces Nadia tomó estos frascos donde tomó un par donde 3 o 4 por supuesto en realidad fue el mismo robo. Pero los dueños de estas bodegas no notarán la pérdida de estas latas, la oscuridad es oscura, al menos a la trenza Bosé le encantaba buscar comida en la ciudad, pero los últimos días del invierno resultaron ser muy fríos, así fue. No era posible quedarte. Te quedaste mucho tiempo fuera de casa pensando en llegar a la ciudad con ese tiempo y ni siquiera podías soñar que nadie lo entendía perfectamente. Ella llegará allí y se congelará en algún lugar del camino. No, en casa de Nadia era cálido y acogedor, ella se sentó en una silla vieja y leyó, a la luz de las velas, un libro que encontró allí. Eran solo cuentos de hadas para niños, pero Nadia profundizó con interés en la mágica historia. Le encantaban esas noches hambrientas. A la niña no le importaban los frascos de encurtidos en la cocina, había muchos, claro que estaba cansada de una comida tan monótona. ¿Pero qué debemos hacer? Las heladas pasarán de todos modos, así que Nadia irá a la ciudad de allí y a medio camino cuáles son los días en los que no puede salir de casa por el frío. Nadia pensó en su futuro. Lo que le espera es que pasará toda su vida sola en una antigua casa de campo. Aunque no se puede contar con ello. Tarde o temprano aparecerán los herederos de la anciana que aquí vivía y venderán el terreno. Nadia tendrá que buscar un nuevo lugar, luego un segundo tercio, no tanto. Así que sobrevagar toda mi vida de estos pensamientos se volvió amargo en mi alma vivir así, sola. Nadie necesita a Nadia, ella no necesitaba, no puedo tener suficiente de su hombre, ella ya tenía a Alionka. Me pregunto dónde está ahora, se encontrarán una y otra vez en este mundo Nadia. A nadie le interesaba. Era difícil y doloroso darse cuenta de ello, y probablemente era completamente imposible acostumbrarse, y finalmente el deshielo parecía haber comenzado. Apareció el sol, las gotas empezaron a resonar, llegó la primavera. Nadia la estaba esperando mucho, tu estado de ánimo mejoró naturalmente, la niña ahora tarareaba canciones divertidas durante todo el día. Pronto, muy pronto, volvió a la ciudad. Los paseos siempre eran agradables, le regalaban algo más que pepinos y tomates encurtidos. Y un día, cuando hacía casi una semana que hacía buen tiempo, Nadia decidió ir a la ciudad. Ciudad. Caminó por un sendero familiar, admiró el cielo suavemente azul, se regocijó bajo el suave sol, incluso se desabrochó la chaqueta que encontró a finales de otoño en un vertedero, también sentía tanto calor en la ciudad. El sol se había acabado en el mejor de los casos, el día antes, en muchos cafés se celebraban bodas y cumpleaños, por lo que había sobras de comida más que suficientes. Nadia llenó 2 bolsas, le bastará para mucho tiempo, las dejará afuera, en la nieve en el refrigerador y se las comerá por más de una semana, es hermosa. Pero luego sucedió algo que la niña no podría haber predicho el cielo de alguna manera en un instante. Inmediatamente se detuvo hace unas horas, la primavera estaba en pleno apogeo y de repente el viento se levantó de una nube oscura, comenzó a caer nieve espinosa, hacía mucho frío. Nadia no miró al cielo con desesperación, la niña entendió que ahora esto sería muy difícil para ella llegar a casa, si no imposible, pero había que hacer algo, permanecer como un pilar y esperar. No está claro que Nadia avanzó rápidamente hacia la salida de la ciudad, el camino es largo para ella caminar hasta la tarde con este clima. Nadia aceleró el paso, casi corrió hasta quedar exhausta, sucedió ya estaba fuera de la ciudad. Nadia luego encontré. A lo largo del camino rural, escondida detrás de una pared de árboles raquíticos y sin hojas,
Ahora la niña ya no podía moverse tan rápido, literalmente se arrastró hacia adelante a la velocidad de una tortuga, dándose cuenta de que probablemente no alcanzaría el macizo de la casa de campo. Nadia se regaña a sí misma, pero ¿por qué simplemente dejó la ciudad allí? Al menos puede esperar a que pase el mal tiempo en el centro comercial. Bueno, debería haber vivido en la ciudad unos días para descansar. La niña salió a la carretera. La visibilidad debido a la nieve y el viento era prácticamente nula y todavía oscurecía rápidamente. Y aquí al menos los coches tienen faros que lo iluminan todo. Nadia entendió un poco más y caería directamente a la nieve, rápidamente sería arrastrada, y luego, en la primavera, cuando la nieve se derretiría y sería descubierta, sería demasiado tarde, pero estaba bien, nadie la necesitaba. Ella de todos modos, nadie se molestaría, los autos corrían hacia ella, tal vez los conductores no notaron a Nadia a la luz de los faros. La niña todavía se mantuvo alejada del costado de la carretera y si se dieron cuenta, ¿a quién le importa ella? Un perro fue atravesado por un vagabundo congelado, un perro viejo de 3 patas, aprieta la cuarta, se miraron y siguieron su camino, ambos bien. Se dieron cuenta de que probablemente estaban condenados. De repente Nadia escuchó el sonido de los frenos, se detuvo, giró hacia el costado de la carretera, el todoterreno se detuvo, el conductor saltó del vehículo y dejó la puerta abierta. Era un hombre alto, tan guapo como en una película, que vestía un abrigo de piel de oveja con cuello de piel. Zapatillas elegantes, vaqueros, sombrero en la cabeza. Este hombre no tenía y, por supuesto, probablemente hacía mucho calor en la cabina. El hombre corrió detrás del perro. Probablemente vio un perro cojo al costado de la carretera, así que el hombre compasivo decidió ayudar. Parece como más actuó Nadia. En piloto automático, se dio vuelta y corrió hacia el auto. Hace calor allí, no hay viento ni nieve. Se sentía bien tener calor y este calor salvador estaba muy cerca cuando el hombre primero alcanzó al perro y luego lo examinó. Nadia, sin remordimientos de conciencia, se deslizó en el asiento trasero de la cabina. ¿Cómo era esto? Había asientos suaves y agradables, un ligero aroma a cítricos, una melodía agradable que fluía de los parlantes y, lo más importante, el calor le hormigueaba en las mejillas y los brazos. Nadia se sintió un poco mareada, ninguna fuerza podría sacarla de este salón ahora. Nadia vio a un hombre que estaba jugando con el perro al costado del camino, acariciando sus flacos costados y el animal movía la cola agradecido. Probablemente, incluso para los animales es importante sentir cuidado y atención con el rabillo del ojo sobre el RV, algo en el costado y más precisamente, el pasajero en la cabina estaba en la penumbra, por lo que Nadia no vio a la persona. De inmediato. La niña tenía miedo de sentirse como una niña. Cuando de repente Nadia, un vagabundo congelado, entra volando a la cabaña directamente desde la calle, no quería asustar al bebé en absoluto, pero no parecía tener miedo, la niña tenía poder. En el relevo, inmóvil, en algún lugar estaba el joven pasajero. Como una princesa, un mono blanco bordado con diamantes de imitación y una capucha con adornos de piel, un sombrero oje plateado con un enorme pompón blanco, 2 trenzas de color marrón claro asomando por debajo del tocado. Nadia se acercó a la niña para verla mejor. ¿Realmente estaba durmiendo tan profundamente y se estremeció de sorpresa? El rostro de la niña tenía labios carnosos, mejillas sonrosadas y ojos de cristal, mirando sin sentido a lo lejos, ojos azules, inhumanos. El corazón de Nadia comenzó a latir furiosamente, quería salir rápidamente del interior de este extraño auto en el asiento destinado para ella. Para transportar a los niños estaba sentada una muñeca grande del tamaño de una real, en un mueble caro de Chiyo Cereal. ¿Por qué la gente haría algo así? Seguro que el dueño del coche está loco. Ya que Nadia no quería quedarse. Ya no está en el acogedor interior de un hermoso auto, pero ella volvió a la libertad tarde. El hombre ya regresaba a la camioneta, sosteniendo con cuidado a un perro viejo en sus brazos. Ya no será posible pasar desapercibido, y probablemente sea una persona muy aterradora. No es normal llevar una muñeca así en el coche. El hombre abrió la puerta trasera para. Puso al perro en el banco y se encontró con los ojos de Nadia llenos de horror y desesperación. La niña saltó por otra puerta y corrió directamente al campo, ahogándose en la nieve hasta las rodillas. Pero él estaba persiguiendo a ese hombre. El hombre rápidamente lo atrapó y se puso de pie con la niña, la tomó de la mano y la giró. Ahora probablemente va a golpear a Nadia. Intentó liberarse,
¿Pero dónde estaba el hombre que la sujetaba con fuerza? No pudo salir. No saqué nada de tu congestión. Tori Nadia. Sinceramente, no soy así. Solo soy una persona sin hogar que apareció por un minuto para calentarse. Lo siento, déjame ir, seguiré adelante. Necesito esperar un minuto, me detuvo un hombre, ¿cómo llegaste aquí? Hay un largo camino desde la ciudad hasta el pueblo más cercano. ¿Está aún más lejos de donde eres, vagabundo? Vivo en una casa abandonada en el barrio de Dachny, sin hogar. Los hombres levantaron las cejas sorprendidos. ¿Cómo te llamas, Nadia, la vagabunda? La niña respondió honestamente. Esta persona se veía completamente normal y parecía estar a salvo. Por otro lado, vio esa muñeca aterradora en su salón. Nadia, parece que estás en problemas. Los adolescentes no deberían vivir así solos y está lejos del área de la dacha. No llegarás, te congelarás en el camino. Al menos déjame llevarte allí. Nadia sacudió la cabeza y se encontró de nuevo en la habitación junto a esa horrible muñeca. Pero viste la muñeca y te asustaste. Entendí correctamente. Nadia asintió. Bueno, sí, parece muy aterradora, estoy de acuerdo, pero es solo una historia de muñecas. Ella es especial, no le tengas miedo, subamos rápido al auto. Ya estás completamente entumecido. Nadia miró al hombre con miedo, tenía muchas ganas de volver al calor, pero ¿qué clase de persona es esta? Un adulto normal no llevaría consigo un juguete aterrador. Y más. Colocándola en la silla del auto como a una niña de verdad, el hombre pareció entender todo por la expresión del rostro de la niña, suspiró profundamente y dijo: te hablaré de la muñeca, no es fácil, claro, no es fácil de recordar, ¿a dónde más puedes ir? El hombre sonrió. Mi nombre es Sergei, puedes llamarme por ese nombre. Nadia sintió de nuevo, miró a Sergei y esperó, tenía muchas ganas de descubrirlo rápidamente. La historia de la muñeca misteriosa y tal vez luego la devuelva al auto flotante. Sergei empezó a contar la historia de todos modos, parado en un campo al viento sin sombrero, parecía no notar el frío, ambos estaban cubiertos de nieve. Pero eso ya no importaba, la historia cautivó tanto al hombre como a la niña, cautivándolos por completo. Sergei estaba enamorado de su compañera Nika desde pequeña, pero la niña no notó su modesta botánica, prefería a otros niños, valientes, imprudentes, preocupados, pero ¿qué podía hacer él entonces? Y luego de alguna manera todo cambió, ambos ya estaban estudiando en la universidad, nos conocimos por casualidad en la calle, empezamos a hablar y nunca más. Se separaron, Nika luego dijo que había visto a su excompañero de clase con nuevos ojos y se sorprendió de no darse cuenta de lo maravilloso que era. Y Sergei finalmente le confesó a Nika sus sentimientos que tuvo que ocultar durante tantos años, en general, los estudiantes. Se casaron pero decidieron no apresurarse con sus hijos, primero querían levantarse y conseguir un lugar donde vivir y construir una carrera. Unos años más tarde, Nika y Sergei estaban completamente preparados para ser padres. Bueno, tuvieron una hija maravillosa, Alisa. Hermoso como una madre e inteligente como un padre, no. Una niña y un sueño. Alice era una niña cariñosa y obediente, trató de complacer a sus padres y los ayudó en todo, los tres viajaban mucho, donde quiera que visitaran, a Sergei y Nika les gustaba abrir el mundo a su hija, a ellos mismos. Junto a ella aprendieron muchas cosas nuevas antes del primer grado de su hija, ningún trabajo ocupó el estudio de desarrollo temprano de Kid. Coreografía en inglés para niños para que su princesa se desarrollara integralmente, pero la niña creció, ya no necesitaba tanta atención. Y Nika ya era hora de que ella saliera del derecho. Leta Leaasa es una niña extraordinariamente concienzuda e independiente, no tenía miedo de estar sola en casa, por eso eran sus padres en el trabajo. La propia Alice llega de la escuela. Ella misma hace sus deberes. A veces también prepara la cena para su propia madre y su padre. No era un niño, sino un regalo del destino. Más tarde, se construyó una carretera muy transitada cerca de la escuela de Alice. Se volvió peligroso caminar hasta allí, los conductores intentaron pasar rápidamente los semáforos hasta que no hubo suficientes carriles. Salí del trabajo para llevar a mi hija a casa porque es solo. Tenía miedo de que un día la niña fuera atropellada por un auto. La mujer tenía algún tipo de sentimiento vago y desagradable, pero el problema venía de una dirección completamente diferente a la que no esperaban ese día.
Nika podía no le pidió tiempo libre a su jefe para reunirse con ella en casa e inmediatamente le escribió a su madre SS que ya había regresado. Entonces Nika esperó un mensaje de su hija, pero todavía no había llegado y el teléfono de Alice no respondía. La mujer pidió tiempo libre y se fue a casa para ver cómo estaba su hija, pero Alice no apareció en casa. En ese momento Nika estaba muy preocupada. Y llamó a su marido. Fueron a la escuela donde descubrieron que la niña se había ido inmediatamente después de la escuela. Los padres alarmados se encontraron con las novias de su hija, quienes informaron que, como de costumbre, se habían separado en la tienda y eso es todo, se perdieron rastros de Alice. Los padres corrieron a la policía, recibieron declaración, la búsqueda comenzó de inmediato. También participaron voluntarios. Largos días Nika y Serga estuvieron en la oscuridad, no podían encontrar un lugar para ellos, no podían dormir ni comer, y luego uno de los voluntarios descubrió que Alice ya no estaba viva, su cuerpo estaba escondido en el sótano. Una de las casas antiguas en una zona desfavorecida de quien le hizo esto al niño nunca fue encontrada, la búsqueda de esta persona continuó, el sol se acabó, la vida se detuvo, el tiempo pasó, dijo el hombre, mirando a lo lejos, Nadia. Lo miré y sentí mucha pena por ese hombre y su esposa desconocida y la niña Alisa. Por supuesto, este bebé era tan amado, sus padres la necesitaban tanto, y luego su vida no amada pasó, repitió Sergei. Poco a poco llegué a mis sentidos, volvió a la vida, pero mi esposa no, ella se puso negra de tristeza y se culpaba a sí misma todo el tiempo, se culpaba por lo que le pasó a Alice. Después de todo, si hubiera hecho eso, no habría pasado nada. Nika se atormentaba constantemente con pensamientos pesados y cada día se debilitaba más, literalmente se derretía, ni las conversaciones con un psicoterapeuta ni las pastillas la ayudaron. La mujer renunció a su trabajo en primer lugar, que necesita un trabajador que solo haga lo que ella sufre y mira fijamente a la pared. En segundo lugar, fue en la propia oficina para ver al jefe que no le permitió conocer al niño ese fatídico día. Un día, cuando Sergei regresó a casa, encontró Nico, emocionada, sus ojos brillaban febrilmente en sus mejillas, había un sonrojo brillante. Pasa, dijo. Mirando al marido, mis manos, siéntate, come. Veré las lecciones de Alice ahora y cenaré contigo. Fue como si un rayo hubiera caído sobre Sergei. ¿Qué lecciones dejó Nika en la habitación de su hija? Sergei la siguió al principio. Pensó que se había vuelto loco estando ella de espaldas a él. Alice estaba sentada en su escritorio, llevaba su pijama favorito con aguacate, la niña estaba estudiando sus libros de texto. Una foto tan bonita y familiar, esta era el hijo de otra persona, pero se acabó. La muñeca que Nika encargó en algún sitio web especial, estos juguetes se hacían por encargo, generalmente para coleccionistas, las muñecas sorprendentemente parecían niños reales, tanto que daba miedo y por supuesto el placer fue fabuloso. Nika encargó una muñeca similar a Alice. El juguete estaba hecho a partir de una fotografía, las niñas transmitían todos los rasgos de su apariencia, incluso sin olvidar dibujar los lunares, pero no había una sonrisa cálida principal, un brillo curioso en los ojos azules, y el comportamiento de la esposa era aterrador. Primera vez desde ese día, la tragedia parecía feliz, pensé que pasaría, pensé que esto era como una salvación para Nika o un camino hacia la aceptación, nada podía sacarla de su estado depresivo y luego esta muñeca, pero el comportamiento de Nikki se volvió más extraño. El día de hoy la mujer traté a la muñeca como a una hija viva, le preparé el plato favorito de Alice, ella incluso habló, incluso le compró ropa a la muñeca. Nika estaba cada vez más alejada de la realidad cuando de repente decidió llevar a su hija al cine. A ver una caricatura de chicas. Sergei se dio cuenta de que había llegado el momento de actuar con decisión. Luego llamó a los médicos. A Nika le diagnosticaron un trastorno grave provocado, por supuesto, por el estrés, la llevaron al hospital. Nika llevaba casi un año en tratamiento, su estado había mejorado mucho, la mujer ahora era consciente de la realidad, pero no había nada. Aún queda un largo camino por recorrer antes de recuperarse por completo y, sin embargo, el progreso ya era evidente el fin de semana, pero Nika todavía tenía algunas cosas extrañas que eran un muñeco de paja. Por ejemplo, Nika exigía que esta muñeca estuviera en el auto y ciertamente en la silla del auto. La mujer no pidió llevarse el juguete a casa, lo cual fue bueno en su caso, pero se negó a subir al auto. Si no había ninguna muñeca allí, entiendo que esta no es nuestra hija,
es tan lindo ver un cartel por el rabillo del ojo. Entonces Nika explicó su demanda. Sergei no puso objeciones. Además los doctores dijeron que no había nada malo en esta petición, solo que así Nika sale de su estado tranquilamente y poco a poco, los doctores garantizan que pronto Nika se recuperará por completo, solo falta encontrar algo que hacer, algo. Eso realmente la cautiva. Pero su esposa categóricamente no quiere volver a su trabajo anterior, este BC le recuerda ese terrible día. Es tan aterrador, triste y triste que Nadia no pudo encontrar las palabras adecuadas para lo que es triste y triste en este planeta, que sacudió la cabeza lo suficiente. Si intencionalmente te encontraste sentado, entra. Subamos al coche, de lo contrario te quedarás completamente congelado y te mostrará el camino a tu casa de campo. Nadia asintió y obedientemente se sentó en el asiento del pasajero. Al lado del asiento del conductor, la muñeca sentada detrás de ella en el asiento elevado ya no parecía tan aterradora. Al mirarla, Nadia se sintió triste. Es fin de semana y aquí está la muñeca porque Nika la necesita mucho por ahora. Ahora está claro que dicen que tengo que encontrarle algo que hacer, algo que la distraiga, que le despierte la inspiración. El problema no es de antes de que Nika amara el trabajo. Pero ella no quiere pensar en cuando regrese, creo que todo estará bien, traté de animar a Jing y el tiempo, ya sabes, cura, ¿qué te pasó? El hombre apartó la vista de la carretera por un momento y miró a los ojos a su joven pasajera. Dígame que Nika dudó por un lado. Sergei fue sincero y franco con ella, dijo. Con ella sobre su vida, sobre su dolor y todo para que la niña no tenga miedo de subirse a su auto porque entendió. De lo contrario, el vagabundo se congelará en el camino. Tal honestidad llevó a la veracidad recíproca, pero esto habrá que contarlo y sobre los Abelib y sobre su diagnóstico psiquiátrico. ¿Y si este Serga, y si va al hospital con esta misma Nika, que está siendo tratada en el hospital, y decide que Nadia está realmente enferma y él está allí, un hombre amable, el perro no pasó junto al perro herido, el perro ahora está acostado en el asiento trasero ¿Le gusta la calidez y la tranquilidad? Por supuesto, una persona así puede incluso internar a una niña anormal en un hospital. Considerará su deber salvar a un enfermo, no te preocupes. Sergei parece haber notado la vacilación de Nadia. Solo dime si necesitas ayuda, sé honesto, pero si quieres que todo siga como está, no interferiré en tu vida, lo prometo. Si puedo ayudarte en algo, dímelo y Nadia tomará una decisión. Ella nunca le contó a nadie sobre su vida, pero resulta que tenía muchas ganas de compartirla con alguien, porque la niña respiró hondo. Y le contó todo sobre el orfanato donde hacía frío e incómodo, pero donde al menos nadie la golpeaba y la encerraba, Alyonka, la única persona que Nadia extrañaba desesperadamente, y sobre los Abelib, resultó que era muy difícil de encontrar las palabras adecuadas para describir todo lo que Nadia tuvo que soportar en esta familia cuando Nadia describió su vida en la granja Abelib. Sergei frunció el ceño y agarró el volante. Luego sus nudillos se pusieron blancos, pero no interrumpió a la chica y escuchó con atención, solo de vez en cuando. Preguntó aclarando preguntas y respuestas. Aparentemente lo dejaron en shock. Finalmente llegaron a la calle Dachnaya, donde estaba la casa de Nadia. Bueno, llegamos allí, le sonreímos al conductor. Chica, ¿por qué vives aquí? Preguntó Sergei. ¿Cómo te estás congelando? No creo que tenga una estufa allí, ella es una trabajadora. Así que escucha. Sergei giró a Nadia hacia él y la miró a los ojos. Lo que te pasó fue terrible, te comportaste como un criminal y debemos castigarte. Nadia asintió, su corazón estaba abrumado por una oleada de alegría. Sergei la creyó incondicionalmente. Pensé que tendrías que denunciar todo, dar declaración a la policía. No, la chica meneó la cabeza, no puedo. Me van a enviar al hospital, los Abelib me presentaron como anormal, por eso llevo mucho tiempo escondiéndome de todos, de vuelta con ellos, ni siquiera sé qué es peor. Escucha bien, niña, tú fueron intimidados, simplemente fueron intimidados y engañados. Esto fue hecho a propósito para que ni se te ocurra quejarte con nadie. Cualquier examen revelará que tu diagnóstico es falso, eres un niño completamente sano. Se aprovecharon de tu inexperiencia y ingenuidad y se metieron estas tonterías en la cabeza. Nadia sintió de nuevo, ya que vives aquí, no puedes vivir así. Esta vida no es para niños ni para la gente en general, esto es supervivencia. Necesitas aprender a comunicarte con compañeros para desarrollarse y todavía tengo miedo. Piensa en los niños que aún quedan en esta familia, pero es posible que estas personas terribles no se detengan ante ellos. Pueden reclutar a masa de los refugios y convertir su existencia en el mismo infierno.
Eres fuerte, lograste escapar, y el resto. Nadia recordó los ojos alarmantes de Masa Krotiuk, el rostro pálido. Delgada Mitko, tienes razón, estoy lista, suspiró Niña, lo haré perfectamente, ya estoy aquí, no tomes demasiado de los tuyos, es poco probable que los necesites en tu nueva vida, solo algo muy precioso. Han pasado años. Nadia ya era bastante adulta y este año sucedió algo muy grande, se convirtió en estudiante de Derecho, todo gracias a Sergei y Nika. Se hicieron cargo del apadrinamiento de la niña desde el día que la descubrieron en la carretera, de manera extraoficial, por lo que formalizaron la tutela para ella. Sergei luego regresó a buscar a Nadia esa misma noche. Él no estaba. En el asiento del pasajero estaba su bella y pálida esposa, había sombras debajo de sus ojos, pero claramente había un vivo interés en su mirada, no se parecía a su esposa ausente, la historia, pero naturalmente estaba horrorizada y expresó un deseo de poner a los Abelid tras las rejas. Estas personas no deben permanecer en libertad, dijo, Nika es un monstruo. Sergei estuvo completamente de acuerdo con ella. Nika podría ayudar a restablecer la justicia porque antes de todo lo que le pasó a su hija, ella era una abogada de primera y ahora, habiendo conocido la historia por primera vez desde la tragedia, quise hacer algo. Entonces, de camino a la casa de campo, comencé a recopilar materiales del caso en Internet. Hasta ahora, solo en Internet, Nika y Serga sacaron a Nadia de su casa y la llevaron a su casa. Amplio apartamento, muebles tapizados limpios, ducha caliente y perfumada. A la chica le gustaban las cosas ordinarias como algo elite y luego estaba el proceso en sí. Tyrell le costaba recordar todo lo que le pasó para contarle a la gente. Los detalles a veces eran increíblemente dolorosos. La chica no podía evitarlo. Lágrimas. La idea de que tal vez tendría que ver a sus verdugos la perseguía, pero Nika, al ver el estado de su pupila, se aseguró de que la niña no tuviera que reunirse con sus padres adoptivos, por lo que Nadia le estaba muy agradecida. Nadia tuvo que pasar algún tiempo entre los muros oficiales, primero en la guardería. En el hospital, la niña fue examinada durante semanas enteras, el veredicto de los médicos fue inequívoco: la niña está mentalmente completamente sana, solo un poco agotada, lo cual no es sorprendente, dado el estilo de vida de Nadia, por lo que Nadia terminó nuevamente en casa. En el mismo lugar, Alionka ya no estaba, en ese momento ya había logrado desahogarse sobre el destino de su única amiga Nadia. Nadie sabía nada, ella no nos informa, encogiéndose de hombros. Los profesores se fueron volando y recuerda cómo se llamaban y, sin embargo, Nadia ya no se sentía sola y abandonada. Después de todo, Sergei visitaba a menudo y las chicas no estaban ocupadas con sus asuntos. Nadia al principio pensó que era solo por el caso que ahora lideraba Nika, pero más tarde, cuando los Abelid fueron sentenciados a largas sentencias y finalmente terminaron en prisión, las visitas de Digi y Sergei continuaron. Nadia lo entendió. La investigación que Nika llevó a cabo y se convirtió en algo que regresó, ni siquiera cambió externamente, su palidez desapareció, su mirada se volvió segura y penetrante en sus ojos, apareció una sed de vida. Nadia se alegró de observar esta transformación, y luego Sergei, en una de las visitas, de repente, como por casualidad, le preguntaron si Nadia estaba en contra de ellos y le dio una orden de Oka. Al principio hubo algunas dificultades con esto. Nika, como paciente reciente de psiquiatras, no era la mejor candidata para ser padres adoptivos. Y, sin embargo, al final la pareja logró hacerse con la tutela de Nika y ella. Comenzaron a experimentar verdadera felicidad con ellos. Sergei y Nika nunca presionaron a Nadia, los guiaron gentilmente para que la pincharan más de una vez y muy felices, y también encontraron a Elena, la niña que vivía en las afueras de la ciudad en un apartamento que consiguió cuando era huérfana. Del estado trabajaba como vendedora en una tienda. Nadia estaba feliz de reencontrarse con su amiga Elena, por supuesto. También Nika y Serga llevaron a los hijos más pequeños de los Abelid, más a Cristina Timofey, a la familia que necesitaba una rehabilitación a largo plazo. Anna logró para causar un daño grave a la frágil psique de Nika. Serga y Nadia deberían. Trabajo largo y difícil, pero los tres estaban preparados y llenos de deseos de devolver a los niños a su infancia. Las víctimas mayores de los Abelid requirieron un tratamiento más complejo. Fueron enviados a un hospital bajo la supervisión de psicólogos y psicoterapeutas y Lintech. Afortunadamente, la recuperación, aunque lenta, avanzaba. Los cónyuges no tenían la intención de abandonar a sus hijos mayores. Los Abelid, que lo pasaron peor que sus hijos, Nika y Sergei, tenían la intención
De seguir apoyándolos incluso después de ser dados de alta. Ya son adultos según sus documentos, pero son completamente inadecuados para la vida en este mundo. Necesita ayuda con sus padres y en este asunto Nika se convirtió en un ejemplo para Nadia en todo. La niña quería ser tan inteligente y tan decidida, por eso eligió la facultad de Derecho. Y Nika la apoyó como siempre. Muy pronto Nadia se irá a estudiar y su nueva vida comenzará de nuevo. Nadia lo sabe que cuando se canse del ajetreo de la gran ciudad y de la abundancia de nuevas tareas y responsabilidades, siempre podrá volver con Nika y Sergei a descansar un poco, recibir una porción de amor y nutrir la atención. Energía y la muñeca ya no está. Nika misma se ofreció a dársela a uno de los orfanatos. Esto sucedió en ese momento. Bel estaba en pleno apogeo. Sergei tomó felizmente el juguete. Esto significó que su esposa finalmente se recuperó.